Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenos días a todos, aquí estamos bien, ya iniciando esta semanita. Qué bueno, mi hermano. Sí. Bueno, hoy Técnicamente estamos, la semana la iniciamos el domingo, pero sí, claro, claro. Pero bueno, hoy día vamos a transmitir por Facebook, te cuento. Estamos por Facebook transmitiendo, así que para todos los que se están conectando, hoy día vamos a estar por Face. Bueno, estamos por Face en mi página, así que para que nos puedan ver por ahí, vamos a estar conversando aquí acerca de un tema que es bien interesante, fíjate, porque algunas veces, bueno, en realidad varias veces me han hablado acerca de esto, ¿no? Me han hablado acerca de, ¿puede un cristiano tener un demonio? ¿O puede un cristiano estar poseído por el demonio? Bueno, la respuesta corta, la respuesta fácil es no. La respuesta fácil es no, es un rotundo no. Pero obviamente hay que mirar lo que dice la Biblia, porque ahí es donde está la respuesta definitiva, como se dice, ¿no? Entonces, queremos hablar hoy día sobre eso. Queremos conversar hoy día sobre este tema. ¿Puede un cristiano tener un demonio? ¿Puede estar poseído por el demonio? Entonces, para que puedas escuchar y también podamos compartir. Si quieres compartir algo, también puedes hacerlo ahí a través del chat, del Facebook, ¿no? Puedes compartir con nosotros si quieres hablar acerca de esto. ¿Pero qué pensás, David? mira, estoy enviando el link de conversatorio que el que envié anteriormente no los conectaba, así que ahora lo estoy reenviando. Ah, ya. ¿Qué pienso? Definitivamente no. Categóricamente no creo eso de que eh, pueda haber un cristiano que esté poseído por un demonio, por un espíritu inmundo. Eh, bueno, es algo que me cuestioné hace muchos años atrás cuando era parte del movimiento pentecostal, que habían ciertos sectores del movimiento pentecostal que juegan mucho con eso, como de vas el domingo a la iglesia, el predicador predica, una clase bien despampanante y pasa adelante y empieza a pulsar los espíritus o los demonios o lo que sea de la iglesia y Mm, después pasa el otro domingo y de nuevo gira la temática en torno a lo mismo y se busca otra forma de hacer que, Dios está expulsando los espíritus que están dentro de la iglesia. Y es como un círculo. Me acuerdo que viví experiencias así, predicadores que enseñaban eso, y eso me lo cuestioné como, pero me parece algo muy extraño esto, muy extraño. mm, Si somos cristianos, te creo alguien que viene de afuera, ya aún siendo parte del movimiento pentecostal, alguien que viene de afuera que no es un cristiano, pero la misma señora Juanita, la misma hermana Juanita que está todos los días en la iglesia y que hace caso a todas las reuniones de lo que se enseña y pasan adelante, le dicen, hoy día vamos a expulsar demonios. Y pasa la señora Juanita y le expulsan un demonio y la semana siguiente pasa la señora Juanita, le expulsan otro demonio. Entonces, es un mm, sistema muy infantil, es mm. irresponsable creer en eso. Ahora, yo, por la vivencia, te digo, de cierto sector pentecostal, claro, viví eso, no todos se plantean las cosas o plantean la experiencia desde esa forma, pero técnicamente hablando, un cristiano puede ser poseído por demonios, puede tener algún demonio morando en él, no, pero primero definamos qué es un cristiano, Claro. porque si eso no lo tenemos claro, entonces la respuesta no va a valer mucho, va a ser solo de confusión. Claro, claro, bueno, es importante eso, ¿no? Pero por otro lado, pensando en el mundo cristiano, porque, por ejemplo, ¿qué significa estar poseído?
por un demonio. Porque es el tema, ¿no? ¿Qué significa estar poseído? Pues la palabra poseído se refiere a estar controlado, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta, ¿puede un cristiano estar controlado totalmente? Porque la posesión demoníaca implica un control total de la persona, ¿no? Una influencia, más que una influencia externa, es una influencia interna, es algo que está dentro. Por ejemplo, hay un pasaje ahí en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, donde Jesús se encuentra con Legión, ¿te acuerdas? Con Legión. Sí, Legión, de veras, Este sí. hombre, este hombre que estaba totalmente poseído. Dice la escritura que el hombre andaba por entre los sepulcros, que se golpeaba con rocas, que lo habían amarrado con cadenas, y aún así el hombre no podía hacer nada, pues, ¿no? No podía hacer nada. Y cuando se encontró con Jesús, entonces Jesús expulsó a Legión y se fueron a los cerdos. Y ese hombre sí que estaba poseído por demonios. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo algunas escrituras sobre este tema, ¿no? Pensando en la posesión demoníaca. Y primero, la posesión demoníaca implica un control total de la persona por parte del diablo, o de un demonio, o de algunos demonios. Esto es totalmente contrario a lo que enseña la escritura sobre el cristiano, porque el cristiano está controlado totalmente por el Espíritu Santo. Entonces, cuando un cristiano, como tú dices, hay que definir qué es un cristiano. Un cristiano, obviamente, si hablamos en el contexto bíblico, un cristiano que ha sido tomado completamente bajo el control del Espíritu Santo, no puede estar compartiendo espacio con un demonio. Es ilógico, no entra en la razón. Eh, por ejemplo, ese hombre que fue tirado al fuego, ¿no te acordás que Jesús también estaba en un momento y los discípulos querían expulsar un demonio de un joven que había sido tirado No al fuego? pudieron. Sí. ¿Cómo? Y no pudieron, no podían. No podían, pues no podían sanar, no podían sacar al demonio del muchacho. Y Jesús vino, lo reprendió y ¡plaf! Se fue el demonio. Y les enseña esa lección acerca de que hay algunos de estos que tienen que ser expulsados en oración. Pero todas esas posesiones demoníacas, incluso la mujer que estaba encorvada porque tenía un demonio o un espíritu inmundo que la hacía estar enferma desde hace más de 18 años, todas esas posesiones no se ven nunca en la escritura con un cristiano. No se ve No, nunca. En no. ninguna parte del Nuevo Testamento. Ni siquiera se ven liberaciones, por ejemplo, después de, hablando del contexto de la iglesia, ¿no? No vemos, por ejemplo, a los apóstoles, si no me equivoco, liberando cristianos que tienen espíritus inmundos, que tienen demonios. No se ve nada de eso. No hay No, una creencia firme, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que hable acerca de que un cristiano puede ser poseído. Ahora sí, un cristiano puede ser influenciado, que es ya diferente. son dos cosas distintas. Claro, un cristiano sí puede ser influenciado. Pedro fue influenciado por Satanás cuando le dijo a Jesús que, básicamente le dijo, no, tú no puedes ir a morir, ¿cómo se te ocurre que te va a pasar eso? Y Jesús reprendió a Satanás en Pedro, influenciándolo. Entonces, creo que argumento para defender la posición de que un cristiano puede ser poseído por un demonio, hay muchísimo, pues, ¿no? Eh, no, Sí, bíblicamente no se ve. sí, yo me guío básicamente por la escritura. Ya esto es como algo súper simple. Primera de Corintios 3, cuando Ajá, Pablo habla con los Corintios de 16, 17, les dice, 16, 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. exacto. Entonces, la pregunta técnica sería, ¿puede el Espíritu Santo que ya habita en un cristiano? Por esto es que mi pregunta, al principio era como, ¿pero quién es un cristiano? Un cristiano es alguien que ha decidido seguir a Cristo, ha respondido en arrepentimiento, se bautiza para el perdón de los pecados, viene el Espíritu Santo a morar en él.
y ahora es un templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es su dueño y mora dentro de él, tiene una nueva naturaleza. Entonces, Ujú. entendiendo eso en contexto, ¿puede un demonio venir a morar, convivir con el Espíritu Santo dentro del creyente? La respuesta es no. O sea, la casa, ahora el creyente es casa de Dios y no va a compartir su casa con nada. Ni nadie. Estamos hablando del Exacto. Espíritu Santo. Él es Dios. Entonces, en ese sentido, viendo esa imagen, queda claro que no es real eso. Ujú. Ahora, claro, es distinto decir, ¿puede un demonio morar en un cristiano? A decir, ¿puede un demonio influenciar a un cristiano? Ah, ahí sí. Ahora, me imagino, yo pienso que no, categóricamente no. No podemos, el Espíritu Santo no comparte su templo con nadie. Pero, por Ujú. ejemplo, la escritura de Ananías y Zafira, o a lo mejor podría ser una escritura que alguien podría usar para decir, bueno, a lo mejor aquí sí hay un cristiano que se llenó de Satanás. Mira, Hechos 5, cuando Pedro, ellos tomaron una decisión y después Pedro le pregunta, 5 versos 3 dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y quedaras como parte del dinero que recibiste del terreno? Pero ahí técnicamente no está hablando de posesión demoníaca, sino de alguien que se deja influenciar por Satanás a tal extremo que ya su relación con Dios cae en fatalidad. Claro. Y podríamos decir, sí, Satanás puede llenar un corazón, hacer un trabajo desde afuera, al punto de que la persona esté totalmente controlado, siendo un cristiano, esté totalmente controlado por emociones negativas, rencor, amargura, y todo eso son armas de Satanás por esos medios ejerce su control. Ujú. Entonces, creo que un cristiano puede estar poseído por demonios que more dentro de él, no. Pero ¿puede un cristiano comportarse como un demonio? Sí, he visto varios. Claro. Que ahí uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la Claro. relación con Dios de esta personita? Mm. Todos podemos caer en eso. Es que, Sí. por otro lado, lo que tú decías es como, pero un cristiano, ya tenemos el Espíritu Santo, mora en Ujú. nosotros. Pero esto quiere decir que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida y ahí es un punto determinante. Ujú. ¿Será que aún teniendo el Espíritu Santo no le hacemos caso, no somos guiados en ciertas áreas y en ciertas áreas somos guiados por la carne, somos guiados por nuestros impulsos o somos guiados simplemente por influencia demoníaca? Mm. Eso sí puede ser, porque el hecho Claro. de que yo ya sea un cristiano bautizado no asegura que esté viviendo una vida sometida al Espíritu Santo. Ujú. Esto ya es mi decisión personal. Entonces, Claro. ayer hablábamos con la iglesia porque estamos viendo este tema partiendo de, queremos ver las disciplinas espirituales, pero estamos partiendo primero del esquema del cristiano, quién es un Ujú. cristiano, quién no lo es, y las naturalezas, cuántas naturalezas tiene un cristiano. ¿Tiene una naturaleza? ¿Tiene dos naturalezas? ¿Existe la naturaleza pecaminosa en el cristiano o se anula, se bautiza y se vuelve totalmente santo y ya no aparece más inclinación al pecado? Y veíamos que no, tenemos dos naturalezas, una naturaleza pecaminosa y la naturaleza nueva creada a la imagen de Dios. Pero es Mm. mi decisión caminar haciendo la voluntad de Dios, alimentando mi nueva naturaleza con Dios, con su palabra, con relaciones espirituales, o es mi decisión también vivir en la carne, vivir de Mm. acuerdo a mi naturaleza pecaminosa, sembrando para los malos deseos, sembrando para la envidia, sembrando para los celos o para las Mm. obras de la carne que aparecen. Entonces, y cuando yo decido mal, estoy decidiendo en contra de Dios, pero ya no es un tema tan místico de, oh, posesión demoníaca y un tema de Mm. la vida diaria, o sea, cuánto estoy siguiendo a Dios, cuánto me estoy dejando dirigir por el Espíritu Santo, dejando llenar por Dios. Ujú. Porque teniendo el Espíritu Santo, Satanás puede llenar tu corazón de ensuciarlo, como decía, hablábamos las veces pasadas, la amargura.
la falta de perdón. claro. Son armas de Satanás, son estrategias de Satanás, son emociones que no te acercan a Dios. Mm, Y eso va a ganar y va a conquistar áreas en tu corazón que se van a reflejar en tu conducta. Entonces, ¿puede un cristiano estar poseído por demonios? No, eso ya es, me lo imagino más como una superstición pentecostal. Eh, pero ¿puede un cristiano comportarse verdaderamente como alguien que no está guiado por Dios? Sí, absolutamente, totalmente. claro. Bueno, es interesante porque hoy en día, por ejemplo, no solo el mundo evangélico o un área, un ala, por decirlo de alguna manera, porque tampoco es en todas partes, ¿no? Aunque la idea circula, me imagino yo, en todo el mundo religioso. Especialmente hay denominaciones, ¿no? Hay denominaciones donde hay personas especializadas, por ejemplo, en hacer exorcismo, en expulsar demonios, en tratar con este tema. Y, y es un tema antiguo. Probablemente nosotros lo venimos viendo en nuestro contexto religioso, tal vez no desde hace mucho tiempo. Pero aún en nuestras congregaciones existen personas que afirman esto, afirman que un cristiano sí puede tener un demonio, o una persona sí puede estar endemoniada, siendo cristiano. Y obviamente para mí es contradictorio, no, no puede ser. De hecho, como vemos ahí en la Escritura, cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que no hay ningún cristiano que ha sido demonizado, así como ha sido poseído por el demonio, no hay. En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, la influencia también del demonio, vemos la influencia de Satanás, incluso en el principio, en Génesis, ¿no? No es que el demonio entró en Eva, el demonio dialogó con Eva, la llevó a pensar de una manera diferente, ¿no? Cambió su mente, Es la la influencia, justamente. influenció, la influenció, le hizo dudar. ¿Qué es la estrategia de Satanás? Hacer dudar, engañarte, mentirte, para hacerte caer, ¿no? Es el principio, como dice Juan 4. Pero no vemos que alguno tampoco en el Antiguo Testamento fue poseído por el demonio. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Saúl, ¿no? Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba, que básicamente lo enloquecía. Pero no es que estaba sometido, o no es que estaba endemoniado, no estaba poseído por el demonio, porque había momentos en que tenía lucidez, en que actuaba con lucidez, y cuando esta influencia lo afectaba, él empezaba a reaccionar de una manera irracional. Pero en el Nuevo Testamento no vemos ninguna liberación, por ejemplo, no vemos nada de eso. Entonces, cuando uno dice que un cristiano sí puede tener un demonio, es contradictorio con la Escritura. Y sí, por ejemplo, quiero compartir un pasaje aquí este pasaje que está en Mateo 17, por ejemplo. En Mateo 17, solo para dar un poco de argumento al tema, ¿no? En Mateo 17 vemos este evento donde se encuentra una persona con un demonio, pues no estaba endemoniado, estaba endemoniado, suena raro eso, pero Mateo 17, versículo 14 al 18. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Bueno, eso es interesante porque le llevan al muchacho, el muchacho probablemente era de del pueblo, pero probablemente no era una persona convertida a Dios, pues, ¿no? No era una persona que realmente tenía una relación con Dios, como veíamos la semana pasada, no eran personas que tenían realmente una relación profunda con Dios en ese tiempo, sino que era gente que realmente tenía una vida mundana y que por alguna razón Satanás entraba en ellos y los afectaba. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí vemos a alguien que estaba poseído por el demonio, pero no era cristiano, no era un seguidor de Cristo, no era alguien que estaba con el Señor.
era maltratado por el demonio. Y muchas veces eso se ve en las películas. No sé si has visto estas películas. La semana pasada me hablabas del Exorcista, por ejemplo. El Esa es una exorcista. película que, según se dice, está basada en hechos reales. Cuando uno entra, por ejemplo, a estudiar temas de casos de personas que han sido poseídas por el demonio, generalmente tienen que ver con el mundo religioso. Generalmente tienen que ver con el mundo religioso, ¿no? No quiero hablar de denominaciones ni nada de eso, pero Ajá. generalmente están enfocadas por ahí. Y hay personas que tienen la especialización de ir y orar y sacar esas cosas. De hecho, hace una semana, creo que hace una semana atrás hablaba con un ministro de nuestras iglesias y él me hablaba que en una ocasión fueron a la casa de una persona, no recuerdo si esta persona era de la iglesia o no, pero me acuerdo que me dijo que habían ido y esta persona estaba poseída por un demonio, decía, porque realmente estaba afectada y tuvieron que orar por la persona para que el demonio saliera. Pues bueno, ahí uno se cuestiona, ¿no? Si el Espíritu Santo realmente habita en ti, como tú decías al principio, eh, que es un cristiano y en un cristiano el Espíritu Santo está. Y mientras más tiempo el cristiano pasa con Dios, más se relaciona con Dios, el Espíritu Santo más influencia. Ahora, la influencia del Espíritu Santo versus la influencia de Satanás afecta al cristiano cuando el cristiano es carnal, cuando el cristiano no está desarrollado en la vida espiritual, por ejemplo, ¿no? 1 Corintios 3 habla acerca de los cristianos carnales, de los espirituales, Carnales. ¿no? Sí. Entonces, definitivamente la influencia demoníaca entra a trabajar en los cristianos carnales más que en los espirituales. Entonces, un cristiano carnal definitivamente va a ser mucho más influenciado que un espiritual. Eso no quiere decir que un espiritual no va a ser afectado por la influencia del demonio. También va a ser porque, de hecho, Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante habla acerca de la batalla que tenemos que tener con nuestro La enemigo. batalla espiritual. Sí. Primera de Pedro capítulo 5 habla de lo mismo, hay que resistir. No dice que vamos a ser poseídos, dice que hay que resistir, que hay que pelear. Aún los cristianos carnales no necesariamente van a ser poseídos, porque tienen el Espíritu Santo, pero sí Sí. van a ser influenciados. Sí, yo creo que hay que tener claro eso, como, bueno, yo cuando menciono el movimiento pentecostal no me refiero a una iglesia específica, esto es una idea de Claro, corte religioso, hay católicos que son pentecostales, que son los exacto, carismáticos, sí, sí, claro. entonces, pero también hay mucho de lo que es posesión demoníaca, me da la impresión, yo conozco así un poquitito de casos de experiencia en donde cuando era parte de la iglesia del movimiento pentecostal, Ujú. eh, también vi, no sé, así como desde la experiencia, te digo, solo desde la Claro. experiencia. Hablé con personas que estaban poseídas por demonios, Mm. y con una voz rara, y con todas esas cosas que, pero después uno Sí. piensa, ¿será de verdad posesión demoníaca o es sugestión por lo que veo en las películas? Mm. Hubo un tiempo en donde, cuando después ya me separé del movimiento pentecostal, pero no solo eso, también dejé de creer en Dios o de seguir a Dios. Nunca pude dejar de creer en Dios porque la creencia en Dios para mí es bastante lógica. Es como nunca puedo negar de que existe un creador que originó todas las cosas, pero dejé de seguir a Dios. Ujú. Y ahí me cuestionaba varias cosas, como esas experiencias se parecen más a las que se ven en las películas que necesariamente a algo de verdad que sea bíblico, que sea de corte espiritual. Mm. Eh, pero también me acuerdo que en tu tiempo fuimos a orar por una persona que estaba totalmente en una cama y la tenían amarrada y uno estaba todo asustado ahí clamando a Dios y tratando de hacer ahí expulsión de demonios. Y bueno, Mm. y Dios trabaja igual, independiente de qué es lo que haya creído uno o no. Mm. Eh, pero pero este sistema es como, muchas veces yo creo que Satanás trabaja también a través de las sugestiones, como qué terrible debe ser para alguien pensar que yo estoy siendo poseído por un demonio. Y esto Mm. genera Claro. toda una visión negativa, esto genera una sensación de debilidad, wow, Mm. y el miedo que te empieza a llenar. Entonces, puede ser también mucho de esto que se habla de posesión demoníaca, pueden ser temas psicológicos, pueden ser Claro. falencias o personas, también conocí personas que
empezaban y llegaban a un lugar y siempre andan poseídos por demonios, y siempre, o sea, retiro que hay y están poseídos por un demonio. Y, y claro, y tú ves, y en sus hogares son gente que nadie les da atención, toda su atención es la iglesia. Entonces es una mala forma de llamar la atención del grupo, del resto, que todos estén ahí orando por él y pasan toda una noche encima y tratando de... Y es como algo súper tóxico, pero eso pasa, pero eso tiene más un trasfondo psicológico oye, necesito llenar mi corazón con la atención de los demás. Entonces, Mm, como estoy en medio de este ambiente, de este mundo pentecostal, pseudo cristiano, con ideas medias raras de televisión, entonces genero yo mismo un ambiente. Hay mucho claro, de eso. No digo que sea, el mundo espiritual existe. claro, No tenemos estos casos en la Biblia, yo no creo que estos casos sean no verídicos. Es real lo que Jesús nos claro, demostró. ¿Sabes qué? El mundo espiritual existe y Jesús vino a demostrarlo mejor que nadie. claro. Entonces, pero creo que hay una gama muy grande de cosas respecto a Mm, esa idea. Pero como cristiano, si yo tengo a Dios, sigo a Cristo, vivo una relación con Dios, no tendría por qué vivir asustado de, pues, ¿será que el diablo me va a llegar a poseer? ¿Será que el mm, diablo se va a meter dentro de mí? No, eso no va a suceder. Si eres un claro. cristiano, si sigues a Cristo, tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y el Espíritu Santo es Dios, es el creador. Entonces, ¿quién se va a atrever a meterse en la casa de alguien tan poderoso como Él? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Entonces, esa afirmación de que sí, el Espíritu Santo puede morar, o sea, el demonio puede morar dentro de un cristiano, no tienes, No, no, no no tiene es sentido. lógico, es ignorancia de Claro. la Biblia, ignorancia de conocer la naturaleza de Dios, el poder de Dios, pero tampoco podemos espiritualizarlo todo y decir, oh, ya, entonces un cristiano, no hay lucha que dar. Entonces, Satanás sí influencia a los cristianos muchas veces, me influencia a mí, Claro, nos influencia a todos, y tenemos que dar la pelea de no seguirlo. De ahí viene, esa es la lucha interna que claro, tenemos de no entregar áreas de nuestra vida al control de Satanás. exacto. No, yo tengo una experiencia, no yo personalmente, pero pensando, por ejemplo, en el mundo carismático, cuando era muy joven, muy niño, básicamente, un familiar muy cercano, un familiar muy cercano mío, eh, estaba en una situación donde había alcohol y te acuerdas que en ese tiempo hablamos, ponte tú, de 40 años atrás, que ya tengo 51, así que hablamos como de 40 años atrás allá en Chile. En las poblaciones generalmente las congregaciones pentecostales especialmente salían por las calles y predicaban con el megáfono, ¿te acuerdas? Y en una ocasión estaba con este familiar en casa y empezaron a predicar fuera de casa las personas evangélicas, ¿no? Y este familiar se tiró al piso, se fue al piso, empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a clamar, qué sé yo. Y fue tanto que no recuerdo cómo es que las personas de la iglesia entraron a la casa y, y empezaron a hablar con él. La cosa es que después fui con él a la iglesia, una iglesia evangélica pequeñita, pentecostal, también de corte carismático, y pues lo pusieron a medio, frente al púlpito del pastor que había ahí, y empezaron a orar por él y tuvieron que afirmarlo de las manos, porque el hombre realmente estaba fuera de sí, realmente estaba fuera de sí, estaba como loco, así como muy loco. Y bueno, después que hicieron eso, el hombre se calmó, llegó a la casa, estuvo tranquilo, pero tiempo después empezó con algunos arrebatos psicóticos, o sea, era una persona muy rara, realmente tenía problemas psicológicos, creo yo, Mm, y obviamente no era cristiano, no era cristiano en ese momento. Así que de todas maneras, como no era cristiano, estoy seguro que algo había ahí, pues, ¿no? Algo había, algo emocional, algo psicológico, pero además algo que influenciaba fuertemente sus decisiones, era muy movido por las cosas diabólicas, tenía mucha maldad, había mucha necesidad de hacer daño.
Pero no necesariamente actuaba como, por ejemplo, estas escenas que vemos en la película del exorcista, en las posesiones Claro, que se muestran en el cine, que se les da vuelta la cabeza y hacen ese tipo de cosas, no. O que se encorvan y los huesos les suenan o los levantan, no, nada de eso. Pero sí arranques psicóticos, cosas que en algún momento, qué sé yo, matar a alguien, por ejemplo. Estaba muy influenciado por pensamientos negativos, por pensamientos de hacer daño, por sentimientos y emociones fuertes. Entonces, creo yo que hay muchas personas que pasan por esos estados también y pueden confundirse con temas que tienen que ver con posesiones, ¿no? Porque hay situaciones, incluso un cristiano común y corriente que no, de pronto no tiene ninguna batalla con algo así, puede caer fácilmente en alguna tentación donde se ve arrastrado a lastimar a alguien, por ejemplo. O sea, porque son claro. influencias fuertes y son cosas de segundos que te afectan. Pero de ahí a decir que un cristiano tiene al demonio dentro, es completamente contrario. Por ejemplo, esta escritura de Segunda de Corintios, de hecho, Dios no puede convivir con el demonio. Es absurdo pensar que el Espíritu Santo puede tener una puerta cerrada donde el demonio está ahí. O pueden conversar los dos y pasar tiempo. Es absurdo. Por ejemplo, aquí Encaja eso. no encaja, ¿no? Por ejemplo, en Segunda de Corintios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que los cristianos no deben formar junta con los no cristianos, ¿te acordás? Él Sí, empieza a argumentar acerca de por qué no hay una unión entre ambos. O sea, no hay unión entre ambos. Aprovechamos de darle bienvenido o buenos días a todos los que se están conectando, ¿no? Hay algunos saludos ahí. Natalia Aravena, Leo, Clarisa. Buenos días para todos los que se han conectado y todos los que están mirando ahora el programa aquí en Facebook. Pues bueno, dice en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, y me encanta porque este pasaje aclara la separación. Dice, no formen yunta con los incrédulos. Y empieza a hablar acerca de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Dice, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? Después dice, ¿o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Y ya aquí Pablo ya empieza a ir como un poco más profundo, ¿no? ¿Y qué armonía puede tener Cristo con el diablo? Son contrarios absolutamente. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tiene en común? Y aquí Pablo está haciendo la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Dice, ¿qué tienen en común? Y aquí en la iglesia de los Corintios hablamos de cristianos que eran inmaduros, que no tenían una relación fuerte con Dios, eran carnales, ¿no? Como vimos en 1 Corintios 3. Pero, ¿qué tiene en común aún un cristiano carnal con un un no cristiano. creyente? Claro, Es un cristiano, no un tiene nada en cristiano. común. Claro. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué hay en común? No hay nada. Un cristiano no puede tener nada en común con un no cristiano. Eso está definitivamente claro. No puede haber una relación íntima, profunda entre un cristiano y un no cristiano. Es imposible. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo, el no cristiano no. Y es por eso también que hay tantos problemas entre relaciones amorosas, por ejemplo, sentimentales, entre cristianos y no cristianos. Porque uno está influenciado completamente por el diablo, por el mundo, y el otro está influenciado por el Espíritu Santo. Hay una batalla entre ellos. Pero eso también aclara, no hay nada en común. Un cristiano no puede tener al diablo adentro. No puede porque tiene al Espíritu Santo, eso choca. Y el Espíritu Santo no se va a salir porque Satanás viene nomás aquí con ganas de entrar. No, el Espíritu Santo es poder de Dios, pues, ¿no? Entonces no puede ser. Hola, Paola, buenos días también. Un abrazo grande. Entonces, es contradictorio. Claro, no queda claro que no es, no se puede aceptar eso, no es bíblica esa idea. Claro. Eh, entonces,
si eres alguien que estás escuchando o que vas a escuchar este programa, y vienes de esa idea que yo te digo del mundo pentecostal, donde muchos cristianos viven asustados pensando, ¿será que se me metió el diablo? ¿Será que el diablo, hay un demonio que habita en mí? Es Mm, como te queremos invitar a estudiar la Biblia porque esa creencia a veces es tan fuerte que obviamente te hace la vida infeliz. O sea, no claro. es lo que Dios quiere que nosotros, como Dios quiere que nosotros vivamos. El cristiano tiene el Espíritu Santo y disfruta una relación con Dios y vamos a camino Mm, al cielo y estamos felices y luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa y tenemos una guerra espiritual, mm, pero, pero somos personas que amamos a Dios y estamos ahí caminando con Dios. Entonces, te invito a estudiar la Biblia si piensas que no, que eres parte de todo este sistema y que Satanás está en ti. Bueno, veámoslo, ujú, estudiemos, comparemos. Y ahí viene la duda también pero, ¿qué es un cristiano también? claro. Porque un cristiano no es alguien que va a la iglesia, no es alguien que predica, no necesariamente es un cristiano. Lo que Ujú, veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? El sí, demonio que estaba en la sinagoga. Entonces, exacto. eh, hay que aprender, hay que ver y hay que examinar la vida yo examinar mi vida con las escrituras. Ahora, toda persona que no tiene a Dios está endemoniada. Ah, bueno, es una pregunta, pero yo creo que no. Pues. Absolutamente, yo creo que Absolutamente no. no. Sí, también hay que entenderlo porque de repente los cristianos somos muy dualistas. Claro, No, tú eres cristiano, no, tú tienes a Dios. Tú no eres cristiano, eres una morada de demonios. Y no es lo que enseña la Biblia tampoco. Entonces, exacto. también por eso es tan bueno que hablemos de estos temas porque vamos tratando puntos de vista que son a veces muy exagerados, que no son bíblicos tampoco. Por algo en la Claro, Biblia, cuando Jesús expulsaba demonios, no es que andaba expulsándole los demonios no es que cada apóstol tuvo que tener una expulsión de demonios para después llegar a ser un creyente y encontrar a Cristo. Entonces, son casos. no. ¿Qué hace que una persona llegue a estar a un nivel tan comprometido por las fuerzas del mal que ya llegan a morar dentro de él y lo tienen totalmente sometido? Pero Mm, para llegar a eso, nada se hace sin tu consentimiento. mm, Tenemos la capacidad de escoger. claro. Dios decide trabajar en tu vida mediante decisiones. Si tú le permites trabajar en tu vida, Él lo va a hacer. Pero Satanás tampoco tiene el poder Mm, para dominar tu vida. Entonces, es chistoso, pero es lo que la experiencia, ¿te acuerdas que siempre, varias veces contaba antes, como el caso del hermano que contaba que el fin de semana se emborrachó, porque en su pasado tenía problemas con el alcohol y se emborrachó, pero ¿qué pasó? Que un demonio se le metió en los zapatitos y el demonio lo llevó a la cantina. Y no pudo controlarlo, no pude controlarlo. claro, Y supongo que el demonio me levantó la mano, me llevó el vaso y me hizo. Entonces, no es real eso. Yo soy exacto. responsable de mis decisiones. Cuando nosotros seamos juzgados, no van a estar los demonios al lado de nosotros siendo juzgados con nosotros por lo malo que hicimos. Dios me hace a mí Mm, responsable de mis malas decisiones. Entonces, eso de que Satanás me controla, Satanás, yo soy alguien endemoniado y Satanás me tiene totalmente controlado, mm, hay algo de mentira en eso, en el sentido de pensar que yo no puedo decidir. claro. Yo puedo decidir entregarme a la maldad. Yo puedo decidir dejar que Satanás actúe en mi vida a tal extremo que incluso ya empieza a poseer mi vida y empieza a tener demonios o espíritus. Pero aún Mm, así yo decido. Y yo voy a ser juzgado el día final por mis decisiones. claro, No soy una víctima de esto. Y yo puedo decidir ir a Dios exacto. y pedirle a Dios que empiece a rehabilitar mi vida, a cortar esas Mm, influencias que yo he tolerado en mi vida. Entonces, también ahí hay una creencia como un poquito popular de que la persona que está endemoniada es alguien que no tuvo opción, que Satanás llegó y se le metió de la noche a la mañana y mm, siempre hay decisiones, hay trabajo detrás, hay hábitos que atraen, no sé, si yo soy alguien rencoroso y llevo hay años masticando la venganza y masticando el rencor y la falta de mm, perdón. O sea, Satanás puede venir a trabajar en mi vida totalmente, puede tomar el control de mi vida
pero yo tengo que decidir aún eso. Mm. También ya, esto ya es otro tema, si te das cuenta, hay muchos temas aquí, como cristianos a veces pensamos que miramos a cada persona que está en la calle y lo vemos como un endemoniado. Tampoco eso es verdad, no es verdad. Sí, es cierto. No, y es cierto, y fíjate que algunas veces uno puede caer también en esta idea, y digo idea entre comillas porque, y saludamos a Gabriel Peso, hola Gabriel, gusto de tenerte acá también con nosotros. Cuando a veces uno predica, puede caer, por ejemplo, en esto que tú mencionabas, como que todos los que no están en la iglesia, todos los que no se han convertido, son del diablo. Y claro, eso suena fuerte, porque e incluso a la gente que no es cristiana le puede llevar a rechazar un poco el estar en la iglesia, porque si en la iglesia siempre uno está predicando acerca de que si no estás con Dios, estás con Satanás, que son cosas que se predican. Yo lo he hecho algunas veces, cuando he tocado obviamente temas referentes al punto, ¿no? Pero cuando el mensaje siempre es tan, ¿cómo se puede decir? Eh, Polarizado. Tan polarizado, como en ese sentido, claro, se hace fuerte. Ahora, la verdad es que el que no es cristiano definitivamente está mucho más influenciado por Satanás. Definitivamente la influencia de Satanás está más fuerte, está activa. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, pues no recordarás ahí en el capítulo 2, cuando le habla a los miembros de la congregación, le dice, en otro tiempo ustedes, Sí, estaban déjame, muertos y seguían claro, al en otro espíritu. tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y fíjate lo que dice la NBI, ¿no? La Nueva Versión Internacional. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. No dice que los tiene poseídos, dice ejerce su poder. O sea, básicamente los tiene sometidos. Pero es cierto que aún el no cristiano puede decidir hacer lo correcto. Porque todos tenemos este libre albedrío de que se habla, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros puede decir, o me dejo llevar por eso, que es negativo, o me dejo llevar por esto otro que es positivo. El tema es que si no estamos convertidos, somos campo de cultivo para el demonio. Eso está claro. Exacto. Ahí el Satanás va a sembrar y va a poner sus cosas y la situación no va a andar bien. Sí, hay que ver el punto de equilibrio. Y eso es difícil también, pero bueno, por eso es que la Biblia es maravillosa, pero esto Mm, mismo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Claro, mm, tu relación con Dios, tu posición delante de Dios está marcada por tus decisiones de no tener a Cristo. Pero claro. esto quiere decir que todo en la vida de los no creyentes está siendo controlado por Dios. No necesariamente. Algo Mm. que veía yo, por ejemplo, el otro día, ¿te acuerdas la conversación que tuvo Pablo en Atenas, con los filósofos de Atenas, cuando dice al Dios no conocido? Ah, sí, sí, claro. Y es como, sí, ellos, dice, se le dolía el corazón viendo la ciudad Mm, entregada a la idolatría. Pero aún claro. así, Pablo es tan sabio que busca reconocer lo que hay de Dios en ellos. Mm, claro. Entonces, aún así, claro, era una cultura marcada por la idolatría. Pero dice, ¿sabe qué? A ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el que yo les vengo a mostrar. Como primera cosa que dice él, es como aún una cultura dominada por enseñanzas que no vienen de Dios. La idolatría viene de los demonios, literalmente la Biblia lo enseña así. Ujú, Pero aún así, lo que tengo que reconocer de ustedes es que ustedes adoran a Dios. No digo que ustedes mm, no son adoradores de Dios. Junto con adorar ídolos, también adoran a este Dios que yo les estoy mostrando. claro. Hay algo de Dios, todavía hay algo de Dios, es lo que podemos comenzar. Mm, Después, a ellos les dijo, sí, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ustedes, claro. paganos, y yo, cristiano que vengo del judaísmo, los dos Mm, igual vivimos en Dios. claro. Ahí Dios ha trabajado en nuestras vidas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces somos muy agresivos, queriendo ser espirituales, queriendo ayudar a las personas, como
no sé, a mí me pasó, por ejemplo, cuando llegamos nosotros a estudiar la Biblia, como primero me convertí yo Ujú. en la iglesia, y después llegó mi hermana Lisette, después llegaron mis papás, y después ya empezó a entrar toda mi familia, pero tenemos todo un trasfondo también de experiencias con Dios dentro del movimiento evangélico de fondo pentecostal. Mm. Y algo que hacía, por ejemplo, era como, tenemos varias experiencias de personas de mi familia, yo mismo tuve experiencias, en donde fui sanado milagrosamente. Me acuerdo una vez que tenía sinusitis y oré, fui a la iglesia, oré y se me sanó la sinusitis. Oh, yo estaba muy feliz. Y tenemos varios casos de personas de familiares, mis hermanos que Mm. sanaron, mi papá sanó de algo, de una epilepsia. Entonces, estas son vivencias que tú tienes y Claro. nos fue invocando a Satanás, nos fue que hicimos una imagen de paja y le prendimos Ujú. fuego y empezamos a hacer brujería y santería. O sea, Claro. tú le oraste a Dios dentro del conocimiento que tenías, le pediste por sanidad y Dios te sanó. Pero cuando tú empezamos a estudiar la Biblia, muchos discípulos eran muy agresivos con esto. Mm. No, fue el diablo el que los sanó a ustedes, fue el diablo. Mm. Pero ¿cómo va a ser el diablo si nosotros estábamos pidiendo y teniendo una relación con Dios? No, ustedes no tenían una relación con Dios. Todo era malo. No, ustedes ahora, recién ahora ustedes van a conocer a Dios. Mm. Entonces, ¿qué nos sanó? No, es que fue el diablo también hace milagros. O sea, eso es un orgullo tremendo. Esa es la visión polarizada de, Claro. sí, o sea, el que llega a conocer, el que está estudiando la Biblia con nosotros, no hay nada de Dios ya que él haya estado trabajando de antes. Entonces, por eso digo, ¿cómo buscamos ese punto de equilibrio? Sí, todavía no conoce a Dios, lo que dice Efesios 2, está Ujú. siendo influenciado por Claro. Satanás, pero Dios viene trabajando mucho antes de que yo apareciera en la vida de una persona. Porque aquí Exacto. el punto central no soy yo, es Dios. Claro. Y el Espíritu Santo Claro. viene de años, viene de miles de años formando personas, preparando el camino para que personas lo acepten. Claro. Entonces, a eso voy, el punto de equilibrio de cómo reconocemos lo que hay de Dios verdadero en una persona cuando llega a estudiar la Biblia con nosotros, versus también ser claro en sí, pero hay convicciones claras. Si no tienes a Cristo, de acuerdo al Evangelio, necesitas mejorar esto y vamos, de aquí Sí, construyamos. exacto. Exacto. No es correcto lo que tú dices. Eh, yo creo que todo este tema al que apunta, por ejemplo, cuando, pues yo recuerdo, ¿no? Y me imagino que no pasa solo en nuestra iglesia. Hay otras denominaciones donde ocurre lo mismo. La gente se convierte y empieza a demonizar básicamente todo. Todo lo que no está en la iglesia es del diablo, básicamente. Pero de un tiempo acá, los cristianos necesitamos, ¿cómo se puede decir? Necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Pablo era un hombre que conocía a Dios, pero también era un hombre que conocía a Dios, era radical, era fuerte, trataba las cosas como tenía que tratarlas, como vimos recién ahí en Corintios, ¿no? Fuerte. Claro, Y toda la carta a los Corintios habla de un Pablo fogoso, celoso por las cosas de Dios, fuerte, pero al mismo tiempo compasivo, amoroso. Y vemos ahí en Efesios a un Pablo, pues, que se da cuenta que hay ignorancia. Porque los cristianos tenemos que reconocer también que, si bien es cierto, tenemos cierta parte de conocimiento, también tenemos mucha ignorancia en cuanto a lo que hace Dios en el mundo. Los cristianos necesitamos reconocer que Dios trabaja en el mundo con personas que son y no son cristianas y ayuda a personas que son y no son cristianas y hace lo que Él quiere. Hace lo que Él quiere porque nosotros no podemos controlar a Dios. Esta situación de la que tú hablabas, yo recuerdo porque al principio cuando yo me convertí también era igual, no radical, es blanco-negro, es con Dios o sin Dios, es con Dios o con el diablo. Es así, uno tiene esa tendencia. Pero Pablo llegó a un pueblo donde la gente necesitaba conocer a Dios. Y él tuvo la compasión del Señor y entró ahí y miró que había gente que realmente era ignorante. Porque hoy en día, tanto el mundo religioso como el mundo secular es muy ignorante de Dios. Partiendo desde nosotros mismos, los cristianos nosotros mismos. Sí. somos ignorantes de Dios. Alguien que diga yo conozco a Dios realmente está cometiendo, en mi opinión, una locura. Porque ¿quién realmente conoce a Dios? ¿Quién? Hay un libro que escribió un hombre de apellido Packer, ¿no? J. Packer, me parece que se llama.
el conocimiento del Dios Santo. Y él empieza a hablar acerca de cómo es que alguien puede decir conozco a Dios. ¿Y quién puede decir realmente conozco a Dios? Si el único que conoce a Dios es Jesucristo, porque ha vivido en íntima comunión con Él, de acuerdo al Evangelio de Juan. Pero ¿quién de nosotros realmente puede decir yo conozco a Dios? Porque si yo conociera profundamente a Dios, estuviera tan relacionado con Él, pues para nada habría crítica hacia algunas cosas que Dios hace en el mundo. No pondría en duda las manifestaciones del poder de Dios en diferentes personas. No criticaría a ciertas personas porque hacen una cosa diferente a la que yo hago, sino que simplemente, en mi opinión personal, y estoy hablando de mi opinión personal, esto no tiene que ver con iglesia ni con ninguna otra cosa, tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que está aquí en mi corazón ahora. 15 de abril del 2024, las 9:52 de la mañana. Wow, Eso es Cristian. lo que yo creo ahora. Que mucha de nuestra inconsistencia espiritual tiene que ver con nuestra ignorancia de Dios y del poder de Dios actuando en los cristianos, por medio de los cristianos, en el mundo en general. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a alguien ahora es que lo que tú estás diciendo no es correcto? O sea, Dios no te puede haber sanado porque tú no tenías a Dios en tu vida. Dios no te puede haber usado a ti porque no eres cristiano para ayudar a otra persona. ¿Cómo yo puedo decir eso? O sea, puedo pensarlo porque en mi mente todavía hay cosas cuadradas, ¿no? Pero puedo pensarlo, pero decir, es que no, porque tú vas a una iglesia diferente. En esa iglesia las cosas no son de No están acuerdo a... bien, claro. Claro, no están bien, son una doctrina equivocada, la nuestra es la correcta. ¿Cómo podemos decir? No, yo estoy en lo correcto, tú estás en lo equivocado. O sea, hay argumentos que defienden un punto de vista y hay argumentos que defienden otros. Entonces, básicamente, lo que me va a ayudar a mí es mantenerme firme en las convicciones que ya tengo, estando convencido de que el Espíritu Santo habita en mí porque soy cristiano e hice lo que enseña la Biblia para convertirse en un cristiano como lo interpretamos nosotros. Sí, sí. Y lo peor es que después uno mismo adquiere las mismas costumbres. No digo, no estoy echando la culpa a los demás, sino que uno mismo se vuelve polarizado. Entonces, Mm. después que yo pasé por eso, ya igual decidí por Dios. Pero después uno mismo se vuelve como, wow, y trata a los demás del mismo modo en que te trataron a ti. Y yo me acuerdo, hubo un tiempo en donde mi misión era hacerle la guerra a la gente que creía conocer a Dios. Imagínate, qué arrogante, o sea, estudiar la Biblia con las personas para demostrarles que nunca habían conocido a Dios. ¿Qué propósito tiene eso? Fue algo súper necio, súper infantil, inmaduro. Yo hice eso. Entonces, Claro, qué bueno que pude pasar por eso porque también eso me hace ser compasivo con quien piensa así. claro. ¿Entiendes? Sí, Y qué bueno que pude salir de ahí. Ahora, lo que tú decías, ¿quién de nosotros puede decir que conoce a Dios? Sí, no. Porque una es una arrogancia tremenda pensar que yo ya conozco a Dios. Por eso es que la Biblia habla mucho del propósito de tu vida. Volviendo a lo mismo, Hechos 17, es que conozcan a Dios. Pero esto es algo que nunca termina. Tú nunca vas claro, a es dejar un de conocer progreso, a pues. Dios porque Dios es eterno. O sea, Exacto, piensa en todo lo que Dios es y vas a pasar la eternidad sorprendiéndote con Dios claro. porque Dios es eterno. Ujú. Entonces, nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Eso a mí me da esperanza. Sí, wow, siempre va a ser entretenido. Pero eso no da pie para decir yo no conozco a Dios porque algo conozco de Dios. Claro, Y ese sí, algo es concreto, seguro y me da la seguridad para saber qué va a ser de mi destino eterno. Entonces, claro, nuevamente, el equilibrio. Algunas personas claro, han hecho toda una teología de no, nadie puede conocer a Dios. Dios es incognoscible. Entonces, como Dios no puede ser conocido, entonces al final todos nosotros vivimos en la ignorancia y estamos sin esperanza. Es como, no, tranquilo, no, pues eso ya Dios, Dios entrar se en la encargó doctrina de más mostrarnos. calvinista, ¿no? Como que todos estamos perdidos y no hay esperanza para nosotros. Exacto, entonces, pero sí conocemos, yo lo que conozco de Dios es lo que Él me ha permitido conocerlo. Tengo la Biblia, tengo su revelación. Aún con la Biblia hay demasiado que me cuesta entender y que todavía voy a entender. Con esto ya tengo demasiado. Si Dios Claro, permite que viva 100 años aquí, voy a estar los 100 años ocupado a través de la escritura y a través de la experiencia personal conociendo más de Dios. exacto. Pero
por un lado, gozamos con una seguridad santa y sana, Claro, pero no arrogante. ¿Será que yo ese es estoy el punto. aquí? Ese es el punto. ¿Será que lo que yo creo es la piedra angular de cómo debo medir a las personas? Hmm. Mi doctrina, lo que yo he llegado a comprender, que yo creo que es verdad, pero esto debe definir el campo de batalla en quién es mi amigo y mi enemigo. Claro, No, ahí no. Ahí estoy no, mal. exacto. No, y para allá iba, ¿no? Para allá iba, porque Ah, es real. En realidad, como tú dices, ¿no? Tal vez yo lo expresé, o me faltó una parte, pero todos estamos en un proceso de conocimiento, todos los cristianos, me refiero. Todas las personas en general tienen cierto conocimiento de Dios. Ahora es diferente conocer algunas cosas acerca de Dios a conocer a Dios. Conocer a Dios, como tú dices, es algo que no va a parar, porque ni siquiera el apóstol Pablo, con todos sus años que tenía, conocía, ¿no? Él, si no me equivoco, los filipenses es que le escribe. Yo anhelo conocer al Señor, estar unido a Él, sufrir los sufrimientos de Él. Entonces la expectativa de un hombre como Él era seguir, seguir, seguir y seguir. Y no como tú parar. dices, la relación con Dios no es aburrida, pues, ¿no? Es totalmente dinámica porque todos los días algo nuevo ocurre, entonces es impresionante. Ahora, pero bueno, para ir como concluyendo un poquitito todo el tema, ¿no? Porque es tan amplio todo lo que abrimos. Pues bueno, la pregunta inicial era, ¿puede un cristiano ser poseído por el demonio, por un demonio, por los demonios? La respuesta con argumento bíblico definitivamente es no. Un cristiano no puede ser poseído por el demonio, pero sí puede ser influenciado. Eso sí es diferente, porque un cristiano sí puede ser influenciado. Ahora, un cristiano, ¿cuándo puede ser más eh, influenciado? Por ejemplo, un cristiano puede ser más influenciado por Satanás cuando es carnal, como habla 1 Corintios capítulo 3, o cuando está con la naturaleza pecaminosa, que hemos charlado un par de veces, ¿no? Controlando su vida. Controlando su vida, como cuando Pablo le habla a los Gálatas en el versículo 19 y muestra estas dos realidades, ¿no? La naturaleza pecaminosa, la naturaleza espiritual. Cuando el cristiano está más consumido por la naturaleza carnal, pecaminosa, entonces caldo de cultivo, pues no, para Satanás. Él puede influenciar, meterse y poner cosas en él también, pero entrar a vivir en el cristiano, eso, eso no puede pasar. ¿Por qué? Tú lo dijiste, David, también, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Así que no puede haber comunión entre Satanás y el Espíritu Santo. No, no puede ser, no conecta. Eh, entonces, la respuesta simple es no. Ahora, David también nos invitaba a estudiar la Biblia, ¿no? Para todos los que se conectan hoy día, si hay alguna persona que está interesada, por ejemplo, en conocer más acerca de las Escrituras, por favor, escríbanos ahí en el chat del mismo Facebook, nos dice, mira que yo quiero conocer un poco más de la Biblia, no soy cristiano, o soy cristiano, necesito profundizar, qué sé yo, puedes hablarnos y podemos hablar acerca de eso, podemos conectarnos y podemos conectarte incluso con algún otro hermano si es que está en otro lugar del mundo que no sea donde nosotros estamos. Y podemos estudiar más profundo acerca de lo que es tener una relación con Dios de acuerdo a las escrituras, porque eso es lo que te va a ayudar realmente a vivir conforme a lo que dice la Biblia. En una relación no aburrida, no fome, como, no triste, no amargada, sino una relación dinámica, con cambios todos los días, porque en realidad la relación con Dios, como decía David, no es aburrida, es súper dinámica. Así que te invitamos, pues, ¿no? Te invitamos a eso y gracias a todos los que se conectaron hoy día también. No sé, David, ¿quieres concluir con algo? Sí, que vivamos contentos con Dios, que disfrutemos la relación con Dios y le hagamos caso a Dios también. Nos dejemos guiar por Él en nuestra vida. O sea, un cristiano, el cristianismo es un tesoro, es una perla preciosa, es algo Mm, maravilloso. Entonces, por un lado, vivir asustado de que Satanás me va a poseer, que ya soy cristiano, y no tiene mucho sentido, tenemos a Dios con nosotros. Por otro ujú, lado, es verdad que estamos en medio de una batalla espiritual, no seamos irresponsables, no claro, nos descuidemos de nuestra relación con Dios y estemos atentos a entregar a Dios cada área de nuestra vida, porque si hay un área que queremos ocultar en nuestra vida,
Satanás va a entrar por ahí y va a empezar a Mm, trabajar en nosotros y puede destruir nuestra exacto, fe y nuestra vida con Dios. exacto. Pues bueno, gracias mi hermano, gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo grande. El próximo lunes nos vemos entonces para seguir conversando aquí en el conversatorio de los lunes con David. Y cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacer, comentarios, por favor escriban ahí en el chat y vamos a estar también respondiendo. Si quieren aprender de algo, si quieren estudiar sobre algo de la Propongan temas escritura, también. Sí. propongan temas, claro. Así que ahí estamos. Un abrazo para todos, que tengan un buen lunes. Un abrazo, Chao, chao. feliz semana. Chao, David. Chau, chau.